en Hechos 15. Tenemos que salir ya de Hechos 15. ¿Okay? Así que vamos a tratar de avanzar hoy. Y hermanos, no voy a discutir mucho de lo que hemos hablado en el pasado, ya, ¿verdad? De anteriormente, los últimos 3 estudios. Pero sabemos, hermanos, que hay un problema aquí en la iglesia, ¿verdad? Vimos que unos que venían de Judea, dice aquí, enseñaban a los hermanos gentiles en Antioquía: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Okay? Y ya hemos discutido, hermanos, que lo que está en juego aquí, lo que está en peligro es el evangelio. Porque el evangelio es: o somos salvos por la fe, o somos salvos por las obras. No pueden ser las dos cosas, es la una o la otra. Y la palabra de Dios nos dice que por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Que eso es lo que está en juego aquí, es la integridad del evangelio. Y vemos en el versículo 2 cómo dice que Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda. Ellos estaban, hermanos, teniendo una discusión y contienda no pequeña con ellos. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ahí había, hermanos, una confrontación entre Pablo y Bernabé contra los hermanos que vinieron de Judea. Y fíjense, hermanos, que lo que estamos viendo en Pablo y en Bernabé es el corazón pastoril o pastoral. Corazón pastoral, hermano, confronta y contiende contra la falsa doctrina en la iglesia. Pero eso no es solamente de los pastores, eso es también de los maestros. Y no solamente de los maestros, de los demás líderes de la iglesia. Y no solamente de ellos, de cada uno de ustedes. Cada uno de nosotros debemos de tener ese celo pastoral de defender la sana doctrina contra las falsas enseñanzas, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes muchas veces ven en Facebook, en la página de Facebook de la iglesia, algunos tópicos que yo pongo o videos de otros hermanos. De vez en cuando denle una ojeadita, porque muchos de estos otros hermanos hacen buenos comentarios y se tarda un poquito en leer lo que ellos han escrito, pero si yo lo pongo ahí, hermanos, es porque dicen algo importante y que es una gran verdad. Tenemos un hermano en Missouri que se llama, él se identifica como Kevalex Córdoba, que de vez en cuando tira una que otra buen comentario, y cuando me gustan se lo digo, lo voy a compartir, Kevin. Léanselos de vez en cuando, hermanos, que son buenos, y muchos de ellos tocan estos temas. ¿Okay? Y fíjense, hermano, que en este caso volviendo a lo del domingo, el mensaje del domingo, que tenemos a los sentimentalistas, que son los que quieren que sus emociones estén allá, que le den sus conciertos, pero no quieren doctrinas, porque la doctrina divide. ¿Okay? Y estas personas ellos objetan. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes conocen al hermano Edgar Escobar? Edgar Escobar, ¿verdad? Tiene un ministerio Biblia Libre, un hermano de Colombia. Biblia Libre de Colombia. Y por lo general él expone falsas enseñanzas, ¿verdad?, en sus programas. Y a veces, cuando leo los comentarios, pues de vez en cuando hay alguien que objeta a las enseñanzas de él. Déjeme darle un ejemplo de uno reciente. El hermano Edgar Escobar pues expuso unas falsas enseñanzas, y uno de los comentarios que alguien hizo contra el hermano Edgar
dice algo así, ¿verdad? Dice, el Señor nos ha llamado a predicar el evangelio y no a atacar a nadie. ¿Cuántas almas se ganan con atacar? Esto trae división. Comentarios como ese. Bueno, primero que nada, que el hermano Edgar no está atacando a nadie. Está atacando la falsa enseñanza. De que esa falsa enseñanza esté bajo el nombre de fulano o sutano, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero él está atacando la enseñanza, porque nuestra batalla no es contra carne ni sangre. Que nuestra batalla es contra principados y potestades, ¿verdad? O sea que cuando atacamos falsas enseñanzas, eso es lo que estamos haciendo, batallando contra potestades, principados y potestades. ¿Okay? No estamos atacando a personas. Ahora, cuando hay que nombrar nombres, se nombran, para que nos cuidemos de esas personas, porque esas son las personas que enseñan falsas enseñanzas. Y muchas veces, especialmente cuando son hermanos nuevos, recién convertidos, pues no saben todavía discernir bien. Y pues vamos a dar un ejemplo. Alguien viene y escucha a Benny Hinn, un hermano que no conoce bien las escrituras, y al parecer lo que dice Benny Hinn pues es verdad. O Guillermo Maldonado o Cash Luna, estas personas que enseñan falsedades, que enseñan falsa doctrina. Kenneth Copeland, ¿verdad? A Joel Austin y muchos otros. Y un hermano recién convertido que todavía no puede discernir, viene, le salió en el YouTube y lo escucha, y ahora está aprendiendo algo que no es correcto. Es necesario nombrar esas personas, ¿verdad? Sonar la alarma. Mira, cuidado con Guillermo Maldonado, que ese hombre enseña herejías. Ese hombre es un hereje. No lo estamos atacando a él, estamos diciendo la verdad. Cash Luna, lo mismo. Benny Hinn, Kenneth Copeland, Joel Austin, Creflo Dollar y todos estos otros hermanos, ¿verdad? Son falsos maestros, y hay que nombrarlos para que ninguno de nosotros se vaya a confundir con ellos y pensar que lo que ellos enseñan es verdad. Hermano, perdón, también eso, cuando la gente que está comenzando, ¿verdad?, arrepentimiento, lo que todavía no está firme, y oye cosas así, dice, pero ¿qué es esto? Yo no voy a seguir aquí, porque entonces todo eso no tiene... Exacto. ¿Verdad? O sea que eso también ayuda a que la gente se desanime. Sí, exacto. Vamos a buscar en Judas 3, capítulo 1, versículo 3. Digo, es un solo capítulo, pero por eso digo capítulo 1, versículo 3. Perdón, y estas personas que se convierten recién casadas, recién convertidas, que tienen esa hambre por escuchar palabra de Dios, entonces ahí ellos oyen eso y se creen que es verdad. Sí. Porque tienen una hambre. Ya. Tú sabes que una persona con hambre se come lo que coge sin verlo. Sí. Exacto. Y ese es una buena analogía. Sí. 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 Cuando uno tiene hambre, no sé cómo lo que ve. Y tiene toda la razón, cuando ve este tipo de personas, no sabe que lo que está comiendo es piltrafa. Exacto. Y ese es el problema. La hermana Ana menciona algo que es verdad. Personas que pueden discernir que estamos maduros en la fe, inmediatamente decimos, espérate, esto no es correcto. Pero un hermano recién convertido no necesariamente tiene ese discernimiento y puede caer en el error. Ahora, Lo lleva a que un verdadero creyente, Dios lo va a sacar de ahí, pero mientras está ahí se está haciendo daño. Está creciendo en el lugar equivocado, aprendiendo las doctrinas equivocadas, hermanos, y eso eventualmente le va a hacer un daño, tanto espiritualmente como socialmente, como familiarmente, etcétera, ¿verdad? Joel, vi tu mano. No, pero muchos de los cristianos somos como los pichones recién nacidos, comemos con los ojos trancados, todo lo que nos traiga la mar nos lo comemos. Sí. Y mirar lo que nos trae y hace, son doctrinas erróneas que nos traen. Los pajaritos, ¿verdad? Que ellos no ven, ellos sencillamente confían en lo que le está dando la mamá, ¿verdad? De comer. Claro, los pajaritos son más bondadosos,
porque la mamá no le va a dar nada que haga daño a su bebé, ¿verdad? A sus pajaritos. Pero Guillermo Maldonado no es un pajarito bueno, Es un guaraguao. ni Cashluna, ni... Ese es un cuervo, ¿verdad? Es un guaraguao. Sí. Bien, en Judas 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos, escuchen esto ahora, que contendáis, escuchen bien, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Palabra clave ahí es contender. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Bernabé con estos hermanos de Judea? Entendiendo, ¿verdad? Contendiendo. ¿Contendiendo por qué? Por la fe. Por la fe, ¿verdad? O sea, hermano, entonces ¿qué hacemos con ese versículo? Si el comentario que dice el Señor no nos ha llamado a atacar a nadie, sino a predicar el Evangelio, ¿qué hacemos con este pasaje? ¿Lo sacamos de la Biblia? O sea, nos llama a contender. Y ya mismo me profundizo un poquito más en eso. Gálatas capítulo 2. Vamos a ver a Gálatas capítulo 2. Sí, porque como dicen que la contienda es pecado, pero aquí no se está contendiendo. No, se está exacto. contendiendo con la verdad. Ellos están confundiendo la contienda carnal, que es los pleitos. Confundiendo eso con la contienda, que aquí lo que quiere decir es la de batallar por la fe, que es la de discutir, no es pelear, es discutir, tener diálogos, persuadir a las personas hacia la verdad, señalar el error. O sea, eso es lo que se refiere dentro de ese contexto del cristianismo, ¿verdad? Gálatas 2, versículos 11 al 14. Yo quiero que usted me diga qué está haciendo el apóstol Pablo aquí. ¿Okay? Gálatas 2 del 11 al 14 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, ¿qué dice ahí? Le resistí cara a cara. Porque era de qué? ¿Qué está haciendo Pablo ahí? ¿No quiere herir los sentimientos de Pedro? Estaba atacando ahí, pero Le resistió cara a cara. Estaba contendiendo. de apóstol a apóstol. De apóstol a apóstol, ¿verdad? Y conste que Pablo se consideraba el menor de todos los apóstoles. ¿Ok? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, otras palabras, en su hipocresía, ¿qué está haciendo Pablo ahí? ¿Está predicando el evangelio o está atacando? Está atacando. Está llamándolo lo que es. En su simulación, y búsquese la palabra griega para esa palabra, que si no me equivoco significa hipocresía. ¿Verdad? Puede que me equivoque, pero confírmenlo, por favor. En su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, escuchen esto, ahí no fue en secreto, dijo a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, estamos viendo ahí a Pablo contendiendo
con Pedro, atacando lo que Pedro estaba haciendo. Y si seguimos leyendo, hermanos, dice ahí que Pedro no andaba conforme al Evangelio, en el versículo 14. No andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. ¿Qué está haciendo Pablo? Está defendiendo el Evangelio. Él no está predicándole a los perdidos, él está atacando la mala conducta, la falsa enseñanza de aún el mismo apóstol Pedro. Entonces, ¿qué hacemos con ese pasaje, hermanos? Si se supone que en el cristianismo no se ataque la falsa enseñanza. ¿Qué hacemos con ese pasaje? ¿Lo borramos, lo ignoramos? Hay que atacar como venga, ¿no? Porque hay que aclarar las cosas ahí. Exacto. Uno más, hermanos, uno más. Filipenses 3:2. Filipenses 3:2, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Filipos: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. O sea, Pablo está hablando aquí que se cuiden de los falsos maestros. Y mire las palabras que usa. Palabras fuertes. No estoy diciendo que nosotros vayamos por ahí llamándole perro a nadie. Acuérdese que Pablo tenía una autoridad como apóstol, mas él está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Usted y yo no estamos siendo inspirados por el Espíritu Santo. Usted y yo somos iluminados. Son dos cosas diferentes. ¿Okay? Pero Pablo está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo puede llamarle a cualquiera lo que él quiera llamarle. Quiere decir que el que estaba predicando era el Espíritu Santo por medio de Pablo. Eso es inspirado por el Espíritu Santo, exacto. ¿Verdad? O sea que estamos viendo ahí que Pablo está atacando. Está atacando. ¿Qué quiere decir eso en relación a nosotros? Bueno, hermano, que cuando se introduce una falsa enseñanza en la iglesia, hay que ponerle un par inmediatamente. Si no es el pastor, debe ser el maestro o cualquier otro oficial, o el hermano que menos sepa, pero sabe que eso es un error, debe de señalarlo. Debe de decirle a esa persona: mira, eso no va conforme a la verdad del Evangelio. Yo te sugiero que revises tu conocimiento por la Biblia para que andes conforme al Evangelio. O sea que eso es atacar, pero hubo una ofensa ahí. Fui cruel yo con hacer eso, hermanos. Está siendo usted cruel con decirle a la persona: eso no es correcto. No, pero es un ataque, ¿verdad que sí? Pero es por el bien. Es por el bien. O sea, entonces, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Si no podemos señalar las falsas enseñanzas, ¿qué vamos a hacer? Dejarlo. Ahora, díganme una cosa, hermanos. A estos versículos, primero que nada, ¿les suenan a ustedes que estos versículos son con el propósito de ganar almas o de preservar la integridad del Evangelio? Preservar la integridad del Evangelio. Ahí el interés no era ganar almas, es preservar la integridad del Evangelio. Ahora, ¿qué sucede si por no atacar la falsa enseñanza, el Evangelio se corrompe? Entonces, en vez de enseñar que somos salvos por la fe, solo por la fe y no por las obras, y comenzamos a enseñar, se requiere, sí, la fe, pero también que vengas a la iglesia 7 días a la semana, que no tiene nada de malo venir a la iglesia, al contrario, queremos venir a la iglesia. Pero si pongo eso como requisito para la salvación, entonces, ¿qué almas van a ser salvas si yo predico eso y eso es lo que cree la gente? Ven que eso es una contradicción, hermanos, pensar de esa manera, decir, no se puede atacar sino predicar el Evangelio. Pero ¿qué Evangelio es el que vamos a predicar si no atacamos la falsa enseñanza? Porque si predicamos un Evangelio corrompido que no es Evangelio, ¿salva ese Evangelio? No.
Pues ¿qué almas van a salvar? Es un comentario irracional. Es contradictorio. ¿Verdad? ¿Tiene sentido eso? ¿O no, mi lógica no está bien aquí? Bien. Si no se defiende la integridad del Evangelio, no hay Evangelio. No hay predicación que valga para salvar a nadie. Y eso es lo que está envuelto aquí en este concilio de Jerusalén. Es el de preservar la integridad del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio salva. Pero un Evangelio corrompido, que no es Evangelio, no salva. Y si a lo que se le predica a la gente es un Evangelio corrompido, las iglesias se van a llenar ¿de qué? ¿De gente salvada o gente corrompida? Gente corrompida, Que se llaman cristianos. que se dicen ser cristianos. Cuando le conviene. ¿Qué almas serían salvas, hermanos? Ningunas. Ningunas. O sea, estamos viendo, hermanos, cuán importante fue este concilio que hubo en Jerusalén. Por eso es que la iglesia a través de los siglos ha tenido que tener concilios con el mismo propósito de preservar el evangelio. Hay ciertas confesiones que usted escucha, como la confesión apostólica, la confesión de Nicea. Todas estas confesiones eran con el propósito de defender las doctrinas bíblicas. O sea que esto ha sucedido a través de los tiempos. Era con el propósito de defender las verdades bíblicas, ¿verdad? ¿Eran confesiones o eran concilios? Concilios, perdón. Claro, de estos concilios salieron unas declaraciones Exacto. que le llamamos confesiones, o le llamamos credos, ¿verdad? Estos credos salen de estos concilios que vinieron o surgieron para aclarar enseñanzas, porque usted y yo creemos que el Padre y el Espíritu Santo son tres personas distintas, pero un Dios. Hermano, eso se discutió en uno de estos concilios, y por eso es que hay un credo que lo explica. Aunque eso no era nuevo, eso estaba en la Biblia, pero como a través de los primeros 3 siglos surgen herejías, ahí surgieron los antagonistas de los testigos de Jehová, Ariano, que decía que Jesucristo era un ser creado. Y había otro, el nombre de él se me olvida ahora, pero él decía que sí, que Jesús era Dios, pero que el Padre y el Espíritu Santo no eran otras personas, sino que Jesús era el Padre en un momento, en otro momento Jesús era el Hijo, y en otro momento Jesús era el Espíritu Santo. Eso era el unitarismo, era, ¿no? Eso es sabeliano, creo que se llamaba él. Se le llama sabelianismo, si no me equivoco. Si me equivoco, pues me corrigen. Ariano y Sabelio, 2 herejes que forzaron la iglesia a discutir este asunto. A ellos los declararon herejes, y basado en la Biblia fue que los declararon herejes, y de ahí surge una explicación. La palabra Trinidad surge de ahí. No es una palabra bíblica, pero es una enseñanza que surge, una expresión para explicar que Dios es 3 en 1. Un Dios, 3 personas. ¿Ok? Eso, hermanos, Creo que Trinidad significa 3. sí. 3 unidos. Triunidad. Trinidad. Triunidad, pues Trinidad. Trinidad. 3 en 1, ¿verdad? Modalismo. Es el modalismo, ¿verdad? ¿Quién fue a... Sabelio. Digo, Sa- no logré entrar en más, pero por lo que veo... Eso es el modalismo, hoy se le llama modalismo. Sabelio es el modalista más prominente de Ok, pues Sabelio fue el que... modalismo, exacto. sí, el autor del modalismo fue Sabelio. Bien, hermanos, hay 3 términos que debemos de conocer. El primero que quiero que conozcan es apologética.
apologética. Y la apologética es un aspecto de la teología que es en cuanto a defender la verdad. Y de hecho, la palabra griega es apologia. Eso no salió de Apolo. No, era una palabra griega. Era así es que se decía defender en griego. Apologia. Y en Primera de Pedro 3:15 lo vemos. Primera de Pedro 3:15. Ustedes como que están cogiendo a la misma vez una clasecita de historia. Primera de Pedro 3:15, el apóstol Pedro nos dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La palabra apologia es esa palabra, defensa. Aquí parece que el apóstol Pedro aprendió de Pablo Lo más seguro. a defender el evangelio. ¿Ya? Apologia es defensa. O sea que usted y yo, hermanos, Dios requiere que usted y yo defendamos la fe. Y que ya lo leímos en Judas 3, contender fervientemente, que eso me trae a la próxima palabra que yo quiero que ustedes conozcan. ¿Apuntaron esto los que están apuntando? Apologética. Entonces está Ahorita apuntar, pero no traje. el otro, el lado opuesto de apologética es polémica. La polémica. La apologética es defender. ¿Qué es lo opuesto de defender? ¿Es qué? Controversia. Ajá. Si yo tengo un cuchillo y yo vengo, ¿qué es eso? Es atacar. Están correctos las palabras que me dijeron, pero quiero que suene así. Quiero que sea, ¿verdad? Atacar. Ofender. O sea, a la ofensa. Igual que en el baloncesto está la defensa y la ofensa, ¿verdad? O sea, pues en el cristianismo, hermanos, hay defensa, pero también hay ataque, ¿verdad? En Judas 3, que nos dice que tenemos que contender fervientemente. Y esa palabra, contender, es agonizomai. De aquí nosotros sacamos la palabra agonizar. Agonizomai. Y esa palabra, hermanos, se refiere a esforzarse, a pelear, a batallar, ¿verdad? Ahora, no, esa no es la palabra, es epi. Epi agonizomai. Agonizomai es una palabra, pero aquí Judas dice epi agonizomai. Y epi significa estar en contra. Estar en contra. Batallar contra. Atacar. ¿Verdad? O sea, hermanos, que entonces, ¿qué hacemos con estos pasajes si no podemos atacar las falsas enseñanzas? ¿Qué evangelio vamos a tener? No vamos a tener ningún evangelio. Un evangelio chueco. ¿Sí? Y que Pablo dice que es otro evangelio que no es evangelio, pero que cualquiera que lo predique es maldito. ¿Verdad? Y una tercera palabra, ¿verdad? Porque quizás estas cosas nos suenan un poco fuertes. Hay una tercera palabra que yo quiero que
por si alguna vez ustedes me oyen usándola, usar el método irénico. La teología irénica. Esto es, vamos a poner aquí que esto es ser pacífico. El método irénico utiliza la apología y usted puede usar también la polémica y ser pacífico. Usted puede hablar con una persona de cualquier ideología que tenga y en el método irénico usted puede observar ciertas cosas de esa ideología, ponerse en la posición de esa persona y decirle: yo entiendo lo que tú estás diciendo, entiendo de dónde vienes con esto, pero ¿qué tú crees de esto? Y ahí usted empieza con la apología y con la polémica. O sea que es una manera pacífica de contender contra el error. Que usted no tiene que insultar a la persona, no tiene que decirle usted es un hereje, aunque lo sea, ¿verdad? Como hace el doctor Enuel, que él dice que él hace un puente primero, él escucha a la persona, hace un puente y después empieza a hacerle preguntas que lo va dirigiendo para que la persona se dé cuenta que está en un error. Exacto, es un método irénico, que básicamente la persona se contesta a sí misma las preguntas, pero las preguntas lo que van es guiando a la persona hacia la verdad. Eso sería un método irénico. El método que él usa no se llama irénico, pero que el principio de hacer eso pacíficamente sería irénico, ¿verdad? Eso tiene otro nombre, y ahora no me recuerdo, que se usan las preguntas para llevar a la persona a darse de cuenta de las cosas, de lo que se está discutiendo, ¿verdad? O sea, hermanos, que tenemos que tener en cuenta que sí, hay que atacar la falsa doctrina, hay que contender, pero eso no significa, el hecho de que estamos atacando y contendiendo, no significa que estamos atacando a nadie en particular. ¿Okay? Hay que señalar el error, si es necesario señalar quién lo está enseñando. Imagínense, hermano, que cuando salió José de Jesús Miranda años atrás con su falsa enseñanza, si no nombrábamos a José de Jesús Miranda y hablábamos de las falsas enseñanzas de él, cómo iban las personas a saber quién está enseñando esas cosas, cómo cuidarse de esa persona. Acuérdense que Pablo le dice ahí en Filipenses capítulo 3 versículo 2, guardaos de los perros. Y le da una descripción de quiénes son los mutiladores del cuerpo. Otras palabras, guárdense de esto, que lo que hacen es mutilándose. Y ahí parece que está hablando de los judaizantes. ¿Okay? O sea que el hecho de que señalemos a los falsos maestros y señalemos su error, hermano, no quiere decir que estamos haciendo nada malo. Al contrario, eso es por el bien. Exacto. Bien. Para que sepan la verdad. Exacto. Pero los que no entienden acusan a uno de estar peleando o geniendo. Eso yo digo que son los sentimentalistas. Vamos a usar esos términos. Son sentimentalistas, le hieren sus sentimientos. Sentimentalistas. Cuando uno ve a una persona, mira cómo están esos ahí cristianos discutiendo unos con otros y sirviendo al mismo Dios y discuten. Muchas veces lo que hacen es defendiendo a un hombre. Me atacaron a mi, vamos a ponerle mi ídolo, básicamente, porque eso lo que hacen es idolatrizando a personas. Me atacaron a cualquiera que sea el título de el nombre de la persona. Mira, hermano, si la persona enseñó un error, pues enseñó un error y punto. Eso no quiere decir que le están atacando necesariamente a su pastor, a su maestro,
Sencillamente se está señalando un error. Bueno, perdón que interrumpa. Un muchacho que se llamaba José Rosa, era de la iglesia cristiana. Entonces, me encontré con él en el trabajo allá en la ciudad de Ávila, mucho tiempo, y me dice, García, ven acá. Encontré un pastor que predica profundo. Y yo dije, ¿quién es él? José de Jesús. Y yo dije, oh, pero mira, no nadie tan profundo que después no pueda salir. Te puede ahogar. Te puede ahogar, porque ya yo lo conozco. Ujú. Mire, por cierto, buscaba cualquier cosa por él. Y se ofenden cuando uno les señala que estas personas, exacto, estos son sentimentalistas. Ellos ellos no quieren, Le decía yo, Cristo viene, y me dijo, sí, allá. Cuando él lo predicaba antes. ujú, ya. Entonces estas personas sentimentalistas pues se hieren cuando uno señala los errores de sus pastores favoritos, sus maestros favoritos, etcétera. Entonces, hermanos, ¿a quién están mirando ellos? ¿A Cristo o al hombre? Están mirando al hombre. Pastores llegan al extremo de que no solamente tiene que ser, como dice el doctor Eduardo, un apostologo o un supuesto pastor. A veces hasta una celebridad, porque no me acuerdo si fue a Juan Manuel Vaz o a Will Graham, que dijo algo que había pasado cuando Lady Gaga dejó de fumar, que ella decía que veía a Jesucristo. Y él dijo, si estuviera viendo a Jesucristo vería un cambio. Y enseguida le pusieron en los comentarios, no hable de ella, que ella es Dios, ella es una diosa, ella es Dios, usted no es nada. Y empezaron a atacarlo. Y por esa misma razón le han cerrado canales y le han censurado videos a pastores y a personas que están diciendo la verdad. Exacto. Ya. Hermanos, esos son sentimentalistas. Son personas que le hieren sus sentimientos porque usted dijo algo de un maestro y ese es su maestro favorito. Pero no mire al hombre, mire qué es lo que está enseñando. Y si usted cree que el que dijo algo de lo que enseña este maestro, si usted cree que está equivocado el que lo dijo, pues pruébelo por la Biblia. Pruébelo. Si va a defender lo que enseña esta persona, pruébelo por la Biblia. ¿Verdad? No haga comentarios, estos son comentarios falaciosos, un comentario falaz. Lo que tiene que hacer es ponerse a predicar y no estar atacando. Eso son falacias. Personas que no saben defender su postura tienen que salir con falacias, ¿verdad? Preguntas, hermanos. Joel. Yo en un programa, que a veces estoy guiando, estoy en un programa, entonces antes estaba un detective de Boston, de narcóticos. Él dice que los demás cuestiones de narcóticos a veces dentro de la iglesia, los pastores, tenían que arrestar pastores. Y hay muchos que usaban la iglesia como para esconder su mercancía y todo dentro de la iglesia, aquí en el área. Yo no puedo decir nombre de nada porque yo soy del FBI, no puedo decirlo. Porque la pregunta fue un pastor que me dijo, ¿tú has cogido pastores cristianos? Digo, yo tengo que arrestar cristianos. Cristianos ahí a la casa y hace los jalos para el lado porque yo soy cristiano. Los jalos para el lado, a ver, mira, dime quién te está vendiendo para así que tu pena sea menos, pero ellos nunca quieren ceder. Y dice que yo soy el diablo, y yo, pues, el diablo te va a llevar por la cárcel porque tú no quieres ceder. Y dice que aquí hay muchos en el área que están tapados con las iglesias, hay muchos, pero yo no puedo decir nada porque yo todavía estoy activo en el FBI. No me sorprende. No me sorprende, hermano, si ya hoy en día no hay nada nuevo. Dice, es que en Eclesiastés dice que nada nuevo hay debajo del sol. Todo lo que estamos viendo hoy en día, eso se ha dado siempre. Entonces dice, para dejarlos ir ya mismo, volviendo a Hechos 15. ¿Por qué? ¿Vamos a acampar aquí? Vamos a hacerlo. ¿Verdad? Luego de esta contienda que tuvieron, esta discusión, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. O sea, se dispuso
¿Quién dispuso? Bueno, el versículo 3 nos deja saber quiénes son. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, ¿quiénes fueron los que dispusieron? La iglesia. ¿Verdad? La iglesia es la que dispuso a Pablo y Bernabé a que fueran allá a tratar el asunto. O sea que esto fue un asunto de la iglesia. La iglesia está envuelta, toda la iglesia está envuelta en preservar la integridad del evangelio. ¿Okay? Hay personas que una de las razones, hermano, por la que me gusta dar las clases antes de dar membresía, antes de bautizar a las personas, es para que conozcan dónde estamos parados nosotros. No queremos que una persona venga con un concepto erróneo pensando que aquí se practica tal o cual cosa cuando en realidad no la practicamos ni la creemos. Lo hacemos miembro así inmediatamente y esta persona viene con unas enseñanzas que no son bíblicas y las quiere traer aquí. Va a tener conflicto, ¿verdad? No me acuerdo si fue José Luis que estaba diciendo, o fue otra persona que dijo que ellos acostumbraban a hacer eso hasta que se dieron cuenta que muchos de los que pasaban a ser miembros que ya eran bautizados no sabían ni dónde estaban parados, ni empezaron a cambiar. Pero no estoy segura si fue José Luis que lo había dicho o fue otra persona. Sí. Me recuerdo que el pastor Juan nos había dicho una vez de alguien que había visitado y mientras estaba cantando la persona que había visitado era de otra iglesia y estaba haciendo, parece que unos movimientos como una danza de estas danzas que se practican hoy en día en las iglesias. No, una danza, estaba como manifestándose allá atrás, danzando como una bailarina, básicamente. Estamos viendo, hermanos, que las personas cuando vienen a las iglesias hay que dejarles saber cuál es nuestra postura, cuál es nuestra posición bíblica, nuestra doctrina. Y no es nuestra, es de la Biblia. O sea, pero ¿dónde estamos parados? Para que ellos sepan, pues este no es el lugar que yo estoy buscando. O si está dispuesta a ser transformada por el Espíritu de Dios a través de la enseñanza de la Biblia a esa persona, pues amén, ¿verdad? Pero es deber de la iglesia, de toda la iglesia, preservar la integridad del Evangelio, ¿verdad? Hermano, perdón, antes de yo venir a esta iglesia, yo estuve con el hermano William, sí, otra iglesia más, pero ninguna me convencieron, estaba indecisa hasta que llegué a esto. Aquí empieza ese. Amén. Sí, porque esta iglesia me gustó de cómo cuando mi mamá me llevaba a la iglesia de ella, de yo pequeña, era igual así como esta. Y yo fui creciendo en esa iglesia así, que parecida a esta, llama Templo Bíblico. Pero, aunque esta llama la Nueva Jerusalén, que ya es Templo Bíblico en Santo Domingo, pero viene siendo la misma, o sea que ya tiene la misma doctrina y, ¿sabes cómo es? Y tiene esa cosa de que esa danzarina y esa, qué sé yo, esas cuestiones, no es, hablando la palabra de Dios y tratando de que la persona aprenda de las cosas de la Biblia. Ya. Eso tiene que ser esencial en las iglesias, la enseñanza, ¿verdad? Sí. En el versículo 3, hermanos, dice que cuando pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles, o sea, le estaban contando a los judíos creyentes acerca de la conversión de los gentiles, causaban gran gozo a todos los hermanos. Ahí eran los hermanos convertidos judíos. Ahora, notemos, hermanos, que le causaba gran gozo a estas personas, a estos judíos cristianos en estas ciudades. Y yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, se gozan cuando oyen que se convirtió tal o cual persona. Amén. El jefe mío de capellanes
me preguntó, porque cuando nosotros como capellanes tenemos que reportar a la compañía si se convirtió una persona, y entonces pues nos compartimos esa información para celebrar, para gozarnos de las personas que se convirtieron. Y el jefe me preguntó que si yo me molestaba, él vino a visitarme hace un mes para hacerme una evaluación, si yo me molestaba cuando escuchaba esas noticias, porque nos compartimos esa información. Y yo le dije, pero ¿por qué me voy a molestar? Le dijo, no, porque es que hay algunos de los capellanes de nuestro grupo que se sienten mal porque esto parece como que ellos están ganando almas y ellos no. Una competencia. Sí, como una competencia. Y yo le dije, pero entonces ¿de qué se trata esto? ¿Esto se trata de quién gana más almas o se trata de ganar almas? Porque a mí no me interesa si yo gano 100 almas más que aquel, lo importante es ganar almas. Digo, esto de ganar almas, nosotros no ganamos almas. Las almas las gana el Señor. ¿Okay? Y por eso es que me da gozo, porque el que las gana es el Señor. Y si a través de usarme a mí, solamente viene un alma este año, solamente el Señor salva un alma, es de gozarme igualmente que si el Señor usó al otro capellán y a través de él el Señor trajo 100 almas. Me da el mismo gozo. Porque no importa si soy yo o fue aquel, el que las trajo fue el Señor. ¿Verdad? Mire lo que dice Pablo en Filipenses, y cerramos aquí para Filipenses 1, versículos 15 al 18. En cuanto a eso, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Había unos que predicaban para ganar a este alma, pero era como para darle por la cabeza a Pablo. Como para decirle a Pablo, tú estás en la cárcel y yo estoy ganando almas aquí, yo estoy predicando, ¿verdad? Digo, según lo que leemos aquí por encima. El 17 dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Unos eran por contienda y envidia. Por hacerle bullying. Exacto, por hacerle burla. Y otros lo hacían por amor. Ahora mire lo que dice Pablo. En el 18 dice, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, o por contienda o por envidia o por amor, sea como sea, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Esto lo están haciendo por contienda, pero se está predicando el evangelio, se está anunciando a Cristo. Y Dios está usando el evangelio, el mensaje que se está predicando, para salvar. Y Pablo decía, aunque estos se ganen 100, estos se ganan 100, y a través de esto viene uno nada más, como quiera me gozo. Dice el apóstol Pablo. Y lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que los creyentes nos gozamos cuando las almas vienen a Cristo. Y hermanos, el deber nuestro es el de compartir el evangelio con las personas. Usted no tiene que pararse en una esquina con un púlpito a predicar en las calles. Usted puede en una conversación, hermanos, cuando se presenta la oportunidad, compartir el evangelio con la persona. Te puede dejarle saber, mira, yo estaba en tu situación, o esto, o lo otro, y estuve desesperado, estuve vacío,
y busqué y encontré a Cristo. ¿Te gustaría que yo compartiera contigo cómo tú puedes encontrar a Cristo? Es una conversación de tú a tú. No tiene que ser necesariamente pararse en una esquina con un púlpito y un micrófono. Es el compartir, mira, esto me hizo bien a mí. Si yo quisiera compartirlo contigo para que tú recibas también el bien que me hizo a mí, me salvó, me dio paz, me puso en paz con Dios. Amén. Ajá. Me acuerdo que fue la conversación, porque fue hace tanto tiempo atrás, fue el principio de año, y fue en la casa donde yo me empecé quedando, que por sí yo no conocía a la persona. Ella tenía una niñera, que a veces empezábamos a hablar, no recuerdo exactamente qué fue la conversación, pero hace tiempo, y ese día yo voy caminando, y ella me para, y me iba en el carro, y me dice, me saluda, y lo primero que me dice, me entregué al Señor, me convertí. En aquella conversación que tuvimos, me quedé pensando en eso, y me interesó. Amén. Y a veces en las mismas conversaciones los frutos no se ven en el momento. Como le pasó a una pareja que tenía un ministerio que daban clase de inglés, lo llevaban el mensaje que le llevó un muchacho, era musulmán, y él tenía planes de aprender inglés para empezar a convertir a todo el mundo. Al año de haber estado con ellos, se encuentra de nuevo y le pregunta por el ministerio. Y ellos le dijeron, pues como no veíamos frutos, pues lo cerramos. Y él le dijo, pero ¿cómo van a haber hecho eso si yo soy fruto de eso? Yo me convertí. Exacto. Exacto. ¿Verdad? Pero eso produce gozo, hermanos, cuando se convierte un alma. Amén. Produce gozo. ¿Verdad? Y yo creo que si usted quiere experimentar ese gozo más a menudo, comparte el Evangelio más a menudo. Amén. Porque el Evangelio es el medio de salvación, es el mensaje de salvación. ¿Y cómo las personas van a ser salvas si no hay quien les predique el Evangelio? Si no se les predique el Evangelio, no van a ser salvos, ¿verdad? Y sea que sean salvos a través de usted, que Dios le use a usted, o que Dios use a otro, va a producir el mismo gozo. ¿Ok? Amén. Vamos a cerrar aquí para ser despedidos, Richard, si me puede. Y vamos a orar por el